Hola, soy María Elena García Torres y en esta ocasión les voy a hablar del yo real contra el yo ideal de Karen Horney. Karen Horney decía, si no fuera por la realidad, yo estaría perfectamente bien. Antecedentes históricos y contexto. La guerra mundial, el concepto de inferioridad de la mujer, el psicoanálisis generado desde la perspectiva masculina, la introducción de la mujer a la participación social, o sea, el voto femenino. Ahora les voy a hablar de la biografía de Karen Horney. Karen Clementina Theodora Danielsen nació en Hamburgo, Alemania, en 1885. Se crió en una familia protestante de clase media alta, hija de un capitán autoritario de la marina mercante llamado Henrik B. Danielsen. Su madre, Clotilde Maris von Roselen, la motivó a estudiar medicina. Ella es Karen Horney. En 1909, Karen se casa con Oscar Horney, de ahí toma el apellido, pero más tarde se divorcia. Fue madre de 3 niñas. Posteriormente estudió psiquiatría. En 1914 hizo el doctorado con la tesis sobre el traumatismo físico como causa de la psicosis. En 1915 fue nombrada secretaria de la Asociación Psicoanalítica de Berlín. Posteriormente creó el Instituto Norteamericano de Psicoanálisis. Trabajó como profesora y analista y supervisora. En 1934 conoce a Fromm, con quien establece una relación personal y profesional, y crean el neopsicoanálisis. Pero más tarde rompe con Fromm en 1943. Escribe textos entre los que se destaca en 1937 la personalidad neurótica de nuestro tiempo. Se vuelve a enamorar por tercera vez de un joven y es muy criticada. Muere en Nueva York en 1952 víctima del cáncer. Principales aportaciones y su desarrollo. El concepto de normal no solo varía con las distintas culturas, decía Karen, sino también con el tiempo en idénticas condiciones culturales. También varía con las distintas clases sociales. Costumbres, impulsos y sentimientos están expuestos a variaciones. Alcanzamos nuestro concepto de normalidad, según Karen, adoptando ciertas pautas de conducta y de sentimientos vigentes en un grupo determinado que las impone a todos los miembros. Estas pautas de conducta varían con la cultura, la época, la clase social y el sexo. Por eso, ella pide que se dude de la omnisciencia de la psicología. No existe algo que pueda llamarse psicología normal y que sea extensible a toda la especie humana, según ella. Estas limitaciones se compensan al abrir nuevas posibilidades de conocimiento. Las neurosis para Karen Horney son desviaciones del tipo normal de conducta. No se puede penetrar una neurosis sin conocer en detalle las circunstancias de la vida individual y en particular las influencias moldeadoras del afecto que el niño recibe en la primera infancia. El hombre tiene envidia del embarazo, según Horney. Y conocer previamente las influencias de su cultura en particular es indispensable para Karen. Una persona puede apartarse de la norma general
sin padecer por ello una neurosis. Y personas bien adaptadas a las normas estatuidas de la existencia quizás sufran una grave neurosis. No es nada fácil establecer lo que constituye una neurosis, según Karen. Dos características principales para detectar la neurosis apunta ella. Primero, cierta rigidez en las relaciones, ausencia de flexibilidad. Y segundo, una discrepancia entre las capacidades de los individuos y sus realizaciones. El neurótico tiene la impresión de que él mismo es un obstáculo en su camino. Un factor esencial en toda la neurosis es la angustia y las defensas levantadas contra esta. La angustia desencadena el proceso neurótico y lo mantiene en actividad, de acuerdo con Karen. Un neurótico comparte los temores comunes a todos los individuos de una cultura y además otras angustias que obedecen a ciertas condiciones propias de su vida individual, vinculadas a las condiciones generales. El neurótico sufre más que el individuo medio, ya que se ve obligado a pagar un precio desorbitado por sus defensas. Todos los fenómenos psíquicos son complejos para Horney. Los conflictos en el neurótico son más agudos y acentuados. Las neurosis de carácter presentan un cuadro sintomático igual a las neurosis situacionales, pero contienen el trastorno básico de la deformación del carácter. Los síntomas en el sentido clínico pueden variar o aún faltar por completo. La cura de un síntoma no significa por fuerza la desaparición de la neurosis. No es posible penetrar una neurosis sin remontarse hasta sus raíces infantiles. La comprensión genética solo es útil en cuanto contribuya a la comprensión funcional, de acuerdo con Horney. Las actitudes observables pueden clasificarse en, primero, actitudes frente al dar y recibir cariño. Segundo, actitudes frente a la valoración de sí mismo. Tercero, actitudes frente al problema de la autoafirmación. Cuarto, la agresividad y quinto, la sexualidad. El miedo para Karen es una acción proporcionada al peligro objetivo que se debe encarar en una cultura particular. Pero la angustia es una acción desproporcionada al peligro subjetivo e inclusive una acción ante riesgos imaginarios. Ella decía que era importante dar y recibir afecto, una autoevaluación y autoafirmación, el trato de los padres con justicia y consideración, la independencia y la autorrealización, una adecuada educación infantil dentro del seno familiar, para que se diera una personalidad organizada o sana. Y para que se diera lo contrario, la desorganización de la personalidad o una persona con problemas o con neurosis, entonces requería de otro tipo de elementos. Porque para ella la neurosis es la alteración de una persona consigo misma y con otras personas, con una personalidad dividida en self real y self ideal. Tipos de personalidad neurótica. La complaciente o sumisa.
Se caracteriza por la búsqueda de la aprobación y el afecto de los demás, como consecuencia de sentimientos continuos de desamparo y abandono en el desarrollo temprano. La personalidad neurótica agresiva o expansiva. En este caso, predomina la hostilidad en la relación con los padres. Expresan su sentido de la identidad dominando y explotando a los otros. Y la personalidad neurótica, aislada y resignada. En estas personas aparecen necesidades de perfeccionismo, independencia y soledad exageradas que llevan a una vida desapegada y poco profunda. También la desorganización de la personalidad tiene que ver con el narcisismo y el narcisismo a su vez tiene que ver con ausencia de reconocimiento. El ambiente familiar hostil en el niño reprime la hostilidad con una gran inseguridad y secundariamente situaciones edípicas, tratando de aliarse con el ascendente más fuerte, que en este caso es la madre. El desarrollo anómalo de causa psíquica vendría dada por un lado la extrema rigidez o labilidad en las reacciones y por otro la discrepancia entre las capacidades y las realizaciones del sujeto. Aquí vemos el self despreciado, el self ideal. Esta vacilación entre ambas partes genera una persona neurótica. En cambio, un self real de una persona sana la lleva a la autorrealización. La autorregulación es una terapia acertada. Se debe procurar elevar la autoestima y el autocontrol del sujeto, evitando las interpretaciones que lastimarán su ego. Esta es la terapia que ella sugiere. Una acentuación de los conflictos presentes frente a los del pasado. Conclusiones. Liberación del paciente de la angustia engendrada por sus inadecuadas defensas caracteriológicas, de modo que pueda lograrse una reconciliación con el verdadero self y quitarse la máscara. Se impliquen ingredientes afectivos y morales, o sea, la actitud cuasi materno-paternal, que facilitará la reconstrucción del alterado self. Reflexiones finales. La psicología de la mujer hasta el momento representa en realidad un depósito de los deseos y las decepciones de los hombres, decía Horney. Todo se ha tomado de la personalidad neurótica de nuestro tiempo, de Karen Horney, 1993, editada en Argentina, editorial Paidós. Gracias. Hasta la próxima.